¿Qué harías si te pidieran enfrentarte a un ejército con solo un puñado de hombres? Puede parecer una locura, una misión imposible, pero esta es la historia de un hombre que, contra todo pronóstico, desafió lo imposible. Un hombre que, con fe y valentía, demostró que no se necesita un gran ejército para ganar una gran batalla. Quédate hasta el final de este relato, porque descubrirás cómo el destino de un pueblo entero cambió gracias a una decisión inesperada. Y si te gusta este tipo de historias épicas llenas de misterio y enseñanzas, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte más contenido como este. Había una vez un pueblo que vivía atemorizado. Durante 7 años, los madianitas habían oprimido a Israel, saqueando sus cosechas, destruyendo sus campos y dejándolos en la miseria. Los israelitas, desesperados, clamaron a su Dios por ayuda, y fue entonces cuando su respuesta llegó de la manera más inesperada. En un pequeño rincón del territorio, escondido en un lagar, un hombre trillaba el trigo en secreto para que no se lo arrebataran. Su nombre era Gedeón, un hombre común, sin fama ni poder, pero con un destino que aún desconocía. Mientras trabajaba, un mensajero celestial se le apareció y le dijo: «El Señor está contigo, hombre valiente». Gedeón, sorprendido, miró a su alrededor. ¿Valiente? No se sentía así. De hecho, se consideraba el más insignificante de su familia, y su familia era la más pequeña de su tribu. Pero el mensajero insistió: «Con tu mano salvarás a Israel». Gedeón no podía creerlo. Él, un simple agricultor, ¿iba a liderar la liberación de su pueblo? ¿Cómo podía ser posible? Sin embargo, en su corazón ardía la duda, así que pidió una señal. Una prueba que confirmara que realmente había sido elegido. Cuando presentó su ofrenda, fuego descendió del cielo y la consumió por completo. Era real. Dios lo había elegido. Gedeón, finalmente convencido de su misión, reunió un ejército. Alrededor de 32.000 hombres se presentaron para la batalla contra los madianitas. Pero había un problema: Dios tenía un plan diferente. Tu ejército es demasiado grande. Demasiado grande. ¿Cómo podía ser eso posible? Los madianitas eran innumerables como la arena del mar, pero Dios quería que la victoria fuera innegable. No debía quedar duda de que era su mano la que los había salvado. Así que Gedeón transmitió un mensaje al ejército: todo aquel que tenga miedo, que regrese a su casa. El resultado fue impactante. 22.000 hombres se dieron la vuelta y abandonaron el campamento. Solo quedaron 10.000. Pero Dios aún no había terminado. Todavía son demasiados. Entonces ordenó a Gedeón que llevara a los soldados a un río. Allí les dijo que observara cómo bebían agua. Algunos se inclinaron directamente para beber con la boca, mientras que otros tomaron el agua con la mano y la llevaron a su boca en señal de vigilancia. Con estos últimos ganarás la batalla. Cuando Gedeón contó a los que bebieron de esa forma, eran solo 300. 300 hombres contra un ejército innumerable. Parecía una locura. Una misión suicida. Pero Dios tenía un plan. Llegó la noche previa al ataque. El miedo acechaba el corazón de Gedeón. A pesar de todo, todavía dudaba. Pero Dios, conociendo sus pensamientos, le dijo: «Si temes, baja al campamento enemigo y escucha». Gedeón y sus siervos se escabulleron hasta la orilla del campamento madianita. Allí, escondidos en la oscuridad, escucharon a 2 soldados hablar. «Tuve un sueño», dijo uno, «vi un pan de cebada rodar hasta nuestro campamento y destruir nuestras tiendas». El otro respondió: «Ese es Gedeón. Dios nos ha entregado en sus manos». Al escuchar esto, Gedeón sintió su corazón arder. Ahora sabía sin ninguna duda que Dios había entregado la victoria en sus manos. Regresó a su campamento, despertó a sus 300 hombres y les dio una orden inesperada. No llevarían espadas. Solo trompetas, cántaros de barro y antorchas. Al llegar al campamento enemigo en plena noche, se dividieron en 3 grupos de 100, a la señal, hicieron algo que nadie esperaba. Quebraron los cántaros, levantaron las antorchas, tocaron las trompetas y gritaron: «Por el Señor y por Gedeón». El sonido estruendoso y las luces que de repente aparecieron en la oscuridad causaron un pánico absoluto entre los madianitas. Creyeron que un ejército inmenso los atacaba.
El caos se apoderó de ellos. Se volvieron unos contra otros y comenzaron a atacarse. En la confusión, huyeron aterrorizados. La victoria fue total. Con solo 300 hombres, sin siquiera levantar una espada, Israel fue liberado de su opresión. A pesar de la gran victoria y la paz que trajo su liderazgo, la historia de Gedeón no termina ahí. Los años pasaron, y aunque Israel disfrutó de tranquilidad mientras él vivió, algo preocupante empezó a suceder en el corazón del pueblo. Olvidaron la razón de su victoria. Cuando Gedeón murió, el pueblo de Israel volvió a caer en el mismo error que los había llevado a la opresión antes, abandonaron su fe y comenzaron a adorar a dioses falsos. Los israelitas dejaron de recordar cómo 300 hombres, sin armas convencionales, habían derrotado a un ejército incontable. Dejó de importarles que Gedeón había rechazado el título de rey porque sabía que la verdadera autoridad no venía de los hombres. Se olvidaron de la lección. Y como suele pasar con los que no aprenden de su pasado, la historia se repitió. Poco tiempo después, surgió Abimelec, el hijo de Gedeón nacido de una concubina, quien, a diferencia de su padre, deseaba el poder. Manipuló a la gente con mentiras, asesinó a sus propios hermanos para asegurarse el trono y se proclamó rey de Siquelm. Pero su reinado estuvo marcado por la traición y el caos. Lo que empezó con sangre, terminó con sangre. El pueblo de Israel, que había pedido un rey después de la victoria de Gedeón, finalmente obtuvo uno, pero no fue una bendición, sino una maldición. Este capítulo oscuro en la historia de Israel es un recordatorio de que cuando olvidamos nuestras victorias pasadas y las lecciones que nos llevaron a ellas, corremos el riesgo de caer en los mismos errores una y otra vez. La historia de Gedeón no es solo una historia de la antigüedad. Es un espejo en el que podemos vernos reflejados hoy. ¿Cuántas veces hemos superado desafíos con esfuerzo y fe, solo para olvidar lo que nos ayudó a ganar cuando todo se calma? ¿Cuántas veces hemos anhelado reconocimiento, éxito o poder, sin darnos cuenta de que lo más importante no es el título, sino la misión que cumplimos? La verdadera grandeza de Gedeón no fue su victoria sobre los madianitas, sino su disposición a confiar cuando todo parecía imposible. Y esa es la clave para nuestras propias batallas. Tarde o temprano, todos enfrentamos desafíos que nos hacen sentir pequeños. Obstáculos que parecen más grandes que nosotros. Pero si hay algo que podemos aprender de esta historia, es que no importa que tan pocos recursos tengamos ni cuán difícil parezca la batalla, si confiamos en nuestro propósito y damos el primer paso, podemos alcanzar lo que parece inalcanzable. La victoria no está en los números. Está en la fe, la perseverancia y el coraje de avanzar incluso cuando el camino no está claro. La historia de Gedeón no es solo un relato antiguo, sino una prueba de que lo imposible puede lograrse con fe y determinación. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo aplicas esta historia a tu vida? Piénsalo. ¿Cuántas veces has sentido que no eres suficiente? ¿Cuántas veces has pensado que los obstáculos que enfrentas son demasiado grandes para ti? ¿Cuántas veces has dudado de que realmente tienes un propósito? Si te has sentido así alguna vez, déjame decirte que no estás solo. Confía en el propósito que hay para ti. Gedeón no tenía un plan maestro cuando empezó. Solo tenía una promesa y la decisión de obedecer. La mayoría de las veces, no sabremos cómo se verá el camino completo. Pero eso no significa que no debamos caminar. A veces, la verdadera victoria está en avanzar incluso cuando no ves el destino con claridad. Al igual que Gedeón, puedes estar escondido, lleno de dudas, convencido de que no tienes lo necesario para lograr algo grande. La historia de Gedeón no es solo un relato del pasado. Es un recordatorio de que no importa cuán pequeño o insignificante te sientas, puedes ser parte de algo grande. A veces, la vida nos pone en situaciones donde todo parece imposible. Los obstáculos parecen gigantes, los enemigos demasiados, los recursos insuficientes. Pero esta historia nos enseña que cuando confías en el propósito que tienes, no necesitas ser el más fuerte, el más grande o el más preparado. Solo necesitas dar el primer paso. Si esta historia te inspiró, déjanos un comentario con lo que más te impactó y compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y recuerda, suscríbete al canal y activa las notificaciones para más relatos como este. Nos vemos en la próxima historia.